Tieu no está sola enfrentando la tormenta destructiva sin Truong a su lado para compartir la carga. Todo a su alrededor está hecho trizas y el dolor la oprime haciendo que cada paso sea más pesado. Silenciosamente recoge los escombros dejados por la naturaleza con el corazón lleno de tristeza y soledad. A pesar de todo, Tieu Nu sigue de pie firme. ¿Qué hará ella cuando todo se haya derrumbado y el recuerdo de Truong siga siendo una punzada en su corazón? Si quieres saber cómo Tieu Nu superó estas dificultades, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte las sorpresas emocionales que están por venir. Esta historia te hará latir el corazón más rápido. La tormenta llegó rápidamente y con fuerza, dejando a Tieu Nu sin tiempo para prepararse para la devastación que traería. Sentada junto a la ventana mirando afuera, solo veía un cielo gris y el viento azotando las ramas de los árboles. Toda la casa temblaba violentamente como si estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos. El sonido de la lluvia golpeando el techo hacía que el ambiente se sintiera aún más pesado. Cada trueno era como un recordatorio del poder de la naturaleza, algo contra lo que no podía hacer nada. Tieu Nu miraba afuera y en su corazón se levantaba una sensación de ansiedad. ¿Hasta qué punto llegará la tormenta? No podía imaginar cómo serían las cosas cuando todo terminara. Esta casa que ella y Truong habían construido juntos, ¿sería capaz de resistir? Recordó aquellos días tranquilos cuando Truong estaba a su lado cuidando cada ladrillo, cada puerta. Él siempre la consolaba diciéndole que todo estaría bien, que aunque las dificultades llegaran, los dos las superarían juntos. Pero ahora él no estaba allí, y todo parecía estar más allá de su capacidad. El recuerdo de Truong volvió a llenar su corazón con fuerza. Extrañaba los días en que él estaba a su lado ayudándola a superar cualquier obstáculo. Ahora todo lo que quedaba era ella enfrentando la tormenta en solitario. Tieu Nu se sentía sola con la ansiedad retumbando en su pecho. No podía creer que Truong no estuviera allí en este momento cuando más lo necesitaba. Con cada minuto que pasaba, la ausencia de él se hacía más palpable. La tormenta parecía interminable. Tieu Nu no podía dejar de pensar en Truong sin saber dónde estaba ni si estaba a salvo. Aunque todo a su alrededor se estaba derrumbando, ella intentaba mantener la calma, pero el recuerdo de Truong no dejaba de atormentarla. Una sensación de impotencia invadió su mente. Quería llamarlo, saber si estaba pasando por algún problema, pero todo estaba borroso, no había señales de él. Cada ráfaga de viento, cada trueno, era un recordatorio de la crueldad de la naturaleza y del vacío que sentía en su corazón. Miró a su alrededor. La casa seguía intacta con sus paredes sólidas, las mesas, las sillas, todo parecía estar en su lugar. Pero solo Tieu Nu podía sentir la verdadera destrucción, no la de la casa, sino la de su alma. Enfrentando la tormenta en solitario, sentía como si todo lo que había intentado construir se desvaneciera ante sus ojos. Y entonces la tormenta pasó. Las huellas que dejó aún permanecían, pero para Tieu Nu, lo que más notaba era la ausencia de Truong. Permaneció allí en silencio preguntándose si sería capaz de seguir adelante con la misma fuerza que cuando él estaba a su lado, si encontraría una manera de superar este dolor sin tenerlo a su lado. Ella respiró profundamente intentando mantenerse firme ante este desafío. Siguiendo el consejo de Truong, Tieu Nu sabía que debía ser fuerte sin importar cuán intensa fuera la soledad o el dolor de extrañarlo. Pero al mirar los escombros a su alrededor, al sentir el vacío, no podía evitar que la tristeza la invadiera. Truong siempre había estado a su lado compartiendo todo el peso con ella, pero ahora se encontraba completamente sola. Tieu Nu no se atrevía a sentarse ni a detenerse. Sabía que cada segundo que perdiera podía empeorar aún más las cosas.
Comenzó a limpiar en silencio con las manos trabajando de manera constante, pero en su mente los recuerdos de Truong la perseguían. Los momentos felices, las promesas, las palabras que él le había dicho, todo parecía seguir resonando en el aire. Recordaba con claridad cómo Truong siempre le decía que estaría a su lado, que la protegería y que nunca la dejaría sola. Pero ahora esas palabras eran como una promesa rota. A pesar de todo, Tieu-nu no se detuvo. Recogió los escombros con cuidado, levantando cada pedazo de pared caída, enfrentando todo sola. Cada vez que se agachaba a recoger algo, no solo recogía los pedazos de la casa, sino también los fragmentos de una vida que ella y Truong habían construido juntos. Cada ladrillo, cada mesa rota, parecía una parte de los recuerdos que debía dejar ir, pero al mismo tiempo eran las cosas que debía guardar, para no olvidar lo que había tenido. Tieu-nu continuó trabajando sin decir una palabra de queja. Se decía a sí misma que si no hacía nada, todo se volvería aún peor. Ahora no era el momento de llorar, no era el momento de rendirse por el dolor. Sabía que Truong siempre quería que fuera fuerte. Él no querría verla decepcionada ni caída. Por eso debía mantenerse firme, hacerlo lo mejor posible y demostrar que aunque él no estuviera, ella aún podía superar todo. Con cada minuto que pasaba, Tieu-nu se sumergía más en su tarea de limpiar. Pero en su corazón, el sentimiento de extrañar a Truong seguía presente. Con cada paso, cada vez que recogía los escombros, sentía más su ausencia. No podía dejar de pensar en él en los días pasados, cuando todo estaba completo. Pero en ese momento entendió que no tenía más opción que seguir adelante, aunque en su corazón guardaba una esperanza vaga, la esperanza de que algún día Truong regresaría. Mientras Tieu-nu se agachaba para recoger un pedazo de escombro, de repente escuchó pasos suaves acercándose. Levantó la vista y vio a una chica de pie frente a ella, sonriendo amablemente. Era Heli, una amiga que Tieu-nu había conocido varias veces antes. Heli vivía cerca de la zona y también conocía a Tieu-nu por las ocasiones en que se ayudaban mutuamente en el vecindario. Pero hoy ella había venido con un propósito diferente: ayudar a Tieu-nu en esta situación difícil. Él miró a Tieu-nu con preocupación al ver lo agotada que estaba, y sin decir una palabra se acercó a ella para comenzar a ayudar. Heli no preguntó nada, simplemente se puso a trabajar en silencio junto a Tieu-nu. Aunque no eran realmente cercanas hoy, Heli notaba claramente que Tieu-nu necesitaba ayuda. Ambas trabajaron juntas en silencio, llenando los vacíos con cuidado silencioso y los movimientos sincronizados para limpiar. En esos momentos, Tieu-nu sintió un leve alivio al no tener que enfrentar todo sola. La sensación de soledad parecía disminuir un poco, pero aún persistían los pensamientos sobre Truong. Tieu-nu no podía dejar de pensar en él, los recuerdos, las promesas que él le había hecho las noches en que se sentaban juntas junto al fuego. Su corazón seguía latiendo con fuerza por esos momentos, pero ahora con Heli allí, Tieu-nu sentía un pequeño consuelo, aunque solo fuera temporal. Aunque solo hablaban de cosas simples de tiempos pasados, de las dificultades que ambas habían superado, esas palabras ayudaron a Tieu-nu a sentirse un poco más ligera. Heli compartió su vida como madre soltera, las dificultades que enfrentó y superó. Aunque no decía muchas palabras, su mirada y gestos hicieron que Tieu-nu sintiera comprensión. Tieu-nu escuchaba atentamente, sintiendo la conexión en las palabras de Heli. Al poder compartir sus sentimientos, Tieu-nu encontró algo de consuelo. Aunque Heli no era Truong, su cuidado y su presencia hacían que Tieu-nu se sintiera menos triste. «Te entiendo, Tieu-nu», dijo Heli suavemente con una mirada llena de ternura. «Vivir sola no es fácil, especialmente siendo madre soltera. Pero confía en que siempre estaré aquí si me necesitas».
Al escuchar esto, Tieu-nu no pudo contener sus emociones. Su corazón se sentía desgarrado entre dos mundos. Una parte de ella sabía que debía ser fuerte, pero la otra anhelaba compartir su dolor, llorar en los brazos de alguien. Suspiró profundamente y respondió suavemente: «Gracias, Heli. No sé qué haría si no estuvieras aquí». Aunque no dijeron muchas palabras, el silencio de Heli fue el consuelo más grande en ese momento. Tieu-nu se dio cuenta de que en esos momentos fugaces, los recuerdos de Truong no se desvanecían, pero ya no se sentía tan sola. Alguien estaba allí, alguien compartía, aunque solo fuera un poco, pero eso era suficiente para que su corazón se sintiera un poco más cálido. Después de un rato limpiando el ambiente alrededor, se volvió más tranquilo. Tieu-nu se sentó junto a los escombros que ya se habían limpiado en parte, cansada, pero con un sentimiento de alivio al tener a Heli a su lado. Ambas se quedaron allí sin decir mucho, solo mirando las partes del cielo, que comenzaban a aclararse después de la tormenta. La luz del sol entraba suavemente por la ventana, iluminando un espacio que se sentía tanto tranquilo como lleno de nostalgia. La sensación de soledad ya no era tan pesada como antes, aunque en el corazón de Tieu-nu aún quedaban pensamientos dispersos sobre Truong. Heli solo sonrió sin decir nada más. Sabía que a veces lo único que se necesita es alguien que esté allí, que escuche y comparta para hacer que el corazón de una mujer se sienta más ligero. Ambas continuaron trabajando en la limpieza, pero el ambiente era diferente. Ya no había soledad ni desesperación, solo momentos sencillos pero significativos, entre dos mujeres fuertes compartiendo sus corazones, avanzando juntas en un viaje cuyo final aún era incierto.